Cuando estamos buscando información, podemos hacer varios tipos de búsqueda. Podemos hacer búsquedas cuya finalidad es la actualización o podemos hacer búsquedas de carácter retrospectivo. En una búsqueda de actualización es porque tenemos tenemos cierto conocimiento previo del tema y queremos información sobre los nuevos avances en un campo en particular. Por eso es el updating, ¿ok? Ahora podemos mirar no hacia adelante, sino hacia atrás y hacer una búsqueda retrospectiva. ¿Por qué? Porque necesitamos, digamos, información, fundamentación teórica para solucionar un problema determinado que se nos ha presentado. O queremos hallar un documento o un dato específico sobre un tópico. O buscamos uno o más documentos sobre un tema en particular, pero los buscamos en tiempo pasado. O tratamos de hacer una búsqueda exhaustiva donde se recupere el mayor número posible de literatura sobre un tema específico en un periodo de tiempo determinado. Cuando vamos a elegir las fuentes de información para nuestra investigación, debemos tener en cuenta ciertos criterios. ¿Cuáles son? El conocimiento del tema objeto de investigación, el tipo de búsqueda que yo quiero efectuar, qué tipo de material quiero consultar, la finalidad, es decir, para qué estoy haciendo esa consulta. Además de eso, al elegir un índice o base de datos, deben tener en cuenta el cubrimiento que tiene de ese tema y hay que considerar en este sentido el área geográfica, las fechas de obtención de la información y también el idioma fuente de dicha información. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una investigación científica, debemos realizar una búsqueda sistemática de la información. Esta búsqueda sistemática es un proceso que conlleva una serie de pasos engranados uno con el otro. En primer lugar, debemos planear la estrategia que vamos a utilizar para obtener la información. Luego, realizar la búsqueda de acuerdo a lo planificado. Después, evaluar los resultados de la búsqueda y finalmente debemos entonces obtener los documentos que de verdad nos resulten de interés a partir de los resultados de la búsqueda realizada. De manera pues que necesitamos entonces conocer qué es una estrategia de búsqueda. Y esto no son más que las operaciones lógicas que debemos llevar a cabo dentro del proceso de búsqueda de la información y el orden o la manera en que éstas se deben realizar para lograr los mejores resultados, que en nuestro caso es tener una información científica aceptable, valedera y de valor, o sea, pues se me fue la palabra, que sea de carácter universal y que sea aceptada, ampliamente aceptada. Entonces, ¿qué pasos conllevan una estrategia de búsqueda? Aquí los tenemos listados. Son 4 pasos, ¿ok? En primer lugar, debo precisar la necesidad de información. En segundo lugar, debo proceder a elegir mis términos de búsqueda. Después tengo que seleccionar las fuentes de información y finalmente debo ejecutar la búsqueda. Ahora bien, en primer lugar, para precisar la necesidad de información, yo debo definir o aclarar el tema objeto de estudio y seleccionar los posibles modificadores de ese tema. ¿Y cuáles son esos posibles modificadores del tema? El periodo a cubrir, el área geográfica, el idioma o cualquier otra cosa. Por ejemplo,
yo quiero investigar la frecuencia de infecciones por Staphylococcus aureus, infecciones de piel y tejidos blandos por Staphylococcus aureus en pacientes pediátricos, ¿ok? O mejor dicho, infecciones de piel y tejidos blandos por Staphylococcus aureus, ¿ok? Entonces, empiezo a seleccionar mis modificadores del tema. Periodo a cubrir durante los últimos 5 años. El área geográfica, por ejemplo, en la ciudad de Maracaibo. Y quiero nada más los trabajos que estén publicados en el idioma español. Y otros, bueno, quiero separar la información por sexo, por raza, por nivel socioeconómico, etc. Una vez que yo defina todos estos criterios, procedo a ejecutar mi búsqueda. Y una vez que yo haga mi búsqueda, obtengo una serie de resultados, ¿verdad? Estos resultados me dan un listado de referencias que yo debo evaluar, entonces a ver si esas referencias que yo obtuve satisfacen mis criterios de búsqueda. Y obviamente, si es en caso de ser así, procedo entonces a descargar los documentos que me interesan para mi investigación. Entonces, que nuestra estrategia de búsqueda, en primer lugar, debería definir o aclarar el tema que vamos a investigar. En este sentido, debemos entonces identificar los componentes temáticos elementales. Debemos decidir si vamos a emplear operadores lógicos para la búsqueda de la información y la relación entre los componentes, sabiendo que los operadores lógicos son y, o no. Por supuesto, acá están escritos en inglés, ¿ok? Debemos proceder a establecer, a buscar, a seleccionar las palabras clave y todos sus posibles sinónimos. Y vamos entonces a decidir el espectro de la búsqueda con la selección de los modificadores, que era lo que hablábamos, en cuanto a límites de tiempo, tipo de publicación, duración, etcétera. Para entonces precisar, aclarar o definir el tema, debemos estar muy bien enfocados y ser precisos en las ideas generales y los significados de los términos de búsqueda, o sea, las palabras clave que nosotros vamos a utilizar. Y para esto resulta muy conveniente haber leído abundante literatura y consultar diccionarios, enciclopedias y algunos libros generales. Hay una serie de aspectos básicos a considerar, como es la razón por la cual estoy haciendo la búsqueda, o sea, para qué me interesa y qué tan profundo quiero llegar. Además, si yo lo que quiero es analizar el fenómeno, el hecho, el dato, lo que yo estoy estudiando como un todo, o si simplemente me quiero limitar a estudiar un aspecto particular de ese todo. Cuando estamos haciendo una búsqueda de información, es importante seleccionar los operadores lógicos que vamos a usar. O sea, que no nos va a dar el mismo resultado si yo digo, por ejemplo, buscar Staphylococcus aureus y sexo, por ejemplo, o que diga Staphylococcus aureus o sexo, Staphylococcus aureus no sexo, por decir algo, ¿ok? Y aquí ven la representación gráfica de los diferentes operadores lógicos. Si yo digo y, quiere decir que lo que yo estoy buscando, o sea, esa información, ese dato que yo necesito obtener, debe estar presente tanto en A como en B. Por eso es que se representa como si fuese la intersección de los dos conjuntos, la zona común de A y B. Eso es lo que me quiere decir y cuando utilizo ese operador lógico en la búsqueda. Ahora, si me da igual que esté en A o que esté en B, yo utilizo el O, es decir, el OR. O sea que da igual que esté en A o que esté en B. Y el no quiere decir o está en A pero no está en B, o está en B pero no está en A. Es decir, que los datos son excluyentes, ¿ok? Otra manera importante de modificar la búsqueda en Internet
es utilizar frases entre comillas. Cuando colocamos las frases entre comillas, quiere decir que nuestro buscador, nuestro navegador va a buscar, a identificar todos aquellos textos, artículos, trabajos, etcétera, que tengan exactamente esa combinación de palabras en ese orden. ¿Por qué? Porque lo estamos cerrando, lo estamos limitando con las comillas que estamos utilizando. También hay otra estrategia de búsqueda que es la llamada truncación, es decir, cuando utilizamos un asterisco, o sea, después del término cerramos la investigación con un asterisco. También se puede usar los stop words, o sea, cuando usamos preposiciones o conectores, como hemos mencionado previamente. Y si estamos en el punto de una investigación de tipo matemático, el signo más y el signo menos, ¿ok? Ya que cuando vamos a empezar una investigación, cuando queremos buscar información, tenemos que empezar por elegir nuestros términos de búsqueda, es decir, nuestras palabras clave. Y esto va a estar determinado porque debemos saber cuál es el tema de búsqueda, cuáles son algunas de las palabras claves del tema, qué sinónimos y palabras están relacionadas con esas palabras que nosotros hemos seleccionado y qué términos nos van a representar con mayor exactitud el tema que queremos estudiar. Yo quiero investigar la resistencia antimicrobiana de Staphylococcus aureus, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son algunas de esas palabras claves del tema? La resistencia antimicrobiana, ¿ok? En mi caso particular, en una bacteria definida, Staphylococcus aureus. Pero puedo buscar entonces sinónimos o palabras relacionadas, como por ejemplo antibióticos, mecanismos de resistencia antimicrobiana, ¿ok? Y de esta manera, entonces, digamos, yo voy depurando, purificando, mejorando mis palabras clave para obtener resultados que sean cada vez más relevantes a mis objetivos de investigación. Una vez que tenemos entonces las palabras clave, procedemos a determinar los conceptos y sus posibles representaciones. Muchas veces debemos traducir las palabras clave, es decir, los términos de búsqueda, al inglés o a cualquier otro idioma dependiendo de la fuente de información que queremos utilizar, porque a veces nos conseguimos con un artículo que está buenísimo para nuestro trabajo, está en francés, ¿ok? Entonces tenemos que traducir nuestras palabras clave al francés y confrontar entonces después los términos de búsqueda con los términos de las fuentes de información para verificar si de verdad esos son los términos idóneos para nuestra búsqueda. Vamos a continuar entonces con nuestra estrategia de búsqueda y aquí hay una diatriba muy común. ¿Qué vocabulario utilizo? ¿Utilizo el vocabulario libre o utilizo el vocabulario controlado? Pues bien, la planificación de una buena estrategia de búsqueda es la primera y más importante fase dentro de la elaboración de un trabajo académico o de investigación, pues de ella va a depender que la recuperación de la información sea la que mejor se adecue a nuestras necesidades. En este sentido, es primordial trabajar sobre el vocabulario que vamos a utilizar para la composición de nuestro mapa de conceptos y decidir cuál es el mejor para elaborarlo. Si utilizamos un vocabulario controlado o si utilizamos un vocabulario libre. Pero, ¿qué quiere decir esto de vocabulario libre y vocabulario controlado? Cuando hacemos referencia a vocabulario controlado, este tipo de vocabulario está compuesto por un índice de términos que han sido normalizados dentro de un lenguaje documental que son los llamados descriptores que mencionábamos previamente en nuestros conceptos básicos y que representan de manera unívoca un concepto, homogeneizando
los términos empleados para una búsqueda más precisa. De este modo, se procede a agrupar los sinónimos con un solo término y se tiene entonces mayor control de las polisemias, de las variantes ortográficas. Por otro lado, el uso de un vocabulario controlado facilita la buena elección de los términos adecuados para nuestra estrategia de búsqueda, pues nos proporciona definiciones de los mismos, relaciones con otros términos, ya sean relaciones jerárquicas, de equivalencia o asociativas, como sucede por lo menos en los tesauros y en muchas ocasiones en la traducción de los términos a otros idiomas. Mientras que cuando hablamos del vocabulario libre, es el lenguaje utilizado normalmente en la comunicación humana y entonces tiene como ventaja que es ilimitado, pues tenemos mayor abundancia de vocablos, de polisemias, etcétera, pero tiene la desventaja de que por esta gran amplitud puede producir ambigüedad e inexactitud en los resultados que podamos obtener en nuestra búsqueda bibliográfica. Es importante entonces precisar que dependiendo de la herramienta de búsqueda que utilicemos, vamos a utilizar un tipo de vocabulario o el otro. En general, en las bases de datos se combina la utilización de los dos tipos de vocabulario en el tratamiento de los documentos. Por ejemplo, en el caso de la Web of Science o de Scopus, entre otras, estos han incluido campos de búsqueda de palabras clave dadas por los mismos autores. En otros casos, el lenguaje controlado y natural resultarían complementarios para una búsqueda de información de manera pertinente y exhaustiva. Otro enfoque requieren los motores de búsqueda como por ejemplo Google y otros portales en los que los términos normalizados y los términos libres son tratados de manera indistinta, como palabras libres que aparecen en el texto y siempre que estén contenidas en el texto, pues la búsqueda va a arrojar ese resultado. Entonces, el vocabulario controlado, dependiendo de la herramienta de búsqueda que estemos utilizando, se puede denominar de diferentes maneras. Puede ser subject, materia, index, terms, mesh, como en este caso, dex, como estudiaremos a continuación. ¿Ok? El mesh significa medical subject heading, o lo que es lo mismo en español, encabezados de temas médicos. Perdón, es el vocabulario controlado que emplea la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos en sus bases de datos como Medline y PubMed y otras bases de datos biomédicas para procesar la información que se introduce en cada una de ellas. Contiene encabezamientos de materias, subencabezamientos, definiciones, referencias cruzadas, sinónimos y listas de términos estrechamente relacionados. Este término fue creado, o sea, es un acrónimo, ¿ok?, de las iniciales del nombre que se le puso a este vocabulario controlado, ¿ok? El mesh se puede consultar y descargar de manera gratuita por internet y como ahora todo es digital, se dejó de hacer por vía impresa porque anualmente se imprimía la edición correspondiente, pero esto se dejó de hacer desde el año 2007. Y en el mesh se trata de que los descriptores representen de la mejor manera posible los conceptos principales tratados en la cita y de tal manera que cada concepto esté representado de manera única por un solo descriptor, por lo cual este conjunto de vocabulario o vocabulario controlado está siempre siendo actualizado y revisado de manera semanal. Ahora bien, vamos a hablar del DEX. Así como el MESH es el vocabulario controlado,
de la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos, tenemos entonces el DEX, que corresponde al vocabulario estructurado y trilingüe creado por Vireme para servir como un lenguaje único en la indización de los artículos de revistas científicas, libros, anales de congresos, informes técnicos y otros tipos de materiales, así como para ser usado en la búsqueda y recuperación de literatura científica en las fuentes de información disponibles en la Biblioteca Virtual de Salud como Lilacs y Medline. O sea que el MESH en inglés y el DES en español, ¿ok? Además de los términos médicos originales del MESH que fueron desarrollados, como ya le dije, por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, acá se incorporan también las áreas específicas de salud pública, homeopatía, ciencia y salud y vigilancia sanitaria, que no están incluidas en el MESH. Ahora bien, el DEX es un vocabulario estructurado que está disponible en 3 idiomas, por eso decíamos que era trilingüe. Está disponible en español, en portugués y en inglés. Y como les decía, fue creado por Vireme y desarrollado, digamos, como una copia del MESH original, con el objetivo de permitir el uso de una terminología común para la búsqueda, proporcionando de esta manera un medio consistente y único para la recuperación de la información independientemente del idioma. Además de los términos médicos originales del MESH, se incorporaron otras áreas específicas, como les mencioné anteriormente. Los conceptos que componen el DEX están organizados de manera jerárquica, permitiendo la ejecución de búsquedas en términos más amplios o más específicos, o todos los términos que pertenezcan a una misma estructura jerárquica. De hecho, el árbol jerárquico del DEX posee 20 características principales, de las cuales corresponden a 26.261 descriptores, que en su mayoría corresponden a salud pública y en menor cuantía a las homeopáticas. El DEX es también un vocabulario dinámico que está en constante crecimiento, sufriendo cambios y modificaciones. El mantenimiento de este vocabulario obviamente es coordinado por sus creadores, por Vireme, permitiendo entonces un diálogo uniforme entre aproximadamente 600 bibliotecas que participan en la red. La elección de la fuente de información va a depender del tipo de documentos que nosotros queramos obtener. De hecho, por la forma en que presentan la información, podemos tener algunas que se presentan de forma fraccionada, de acuerdo con distintos criterios de clasificación, como por ejemplo por materias, alfabéticamente, sistemáticamente, cronológicamente, etc., como ocurre en las enciclopedias, diccionarios, anuarios, repertorios biográficos, catálogos de biblioteca, etc. Otras fuentes tienen la información de forma continua, ofertando la información según un desarrollo de secuencias, aunque se pueda acceder a ella independientemente a través de los índices, como ocurre en los tratados, manuales, conexiones de textos, guías, etc. También puede ser con imágenes, de tal manera que el texto solo sirve para completar la información suministrada por la imagen. Esto ocurre, por ejemplo, en los catálogos de museos, mapas, atlas, entre otros. O de forma numérica, donde la información se presenta por medio de gráficos, de tablas, de listas, como ocurre en la estadística, en las tablas matemáticas, etc. Ahora bien, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, va a ser, digamos, las fuentes de información a las que vamos a acceder. Si queremos hacer una revisión sistemática o un metaanálisis,
que son manuscritos que analizan, evalúan y sintetizan de forma cuantitativa datos de estudios individuales, ¿verdad? Pero esto no lo hacen de cualquier forma, sino que lo hacen describiendo a priori la metodología seguida de tal forma que sea lo más objetiva, transparente y clara posible, y lo que es más importante aún, que sea reproducible, abierta a críticas y a mejoras. Los protocolos metodológicos de cada revisión sistemática deben registrarse en Próspero, que es un programa, ¿ok?, para evitar o disminuir el riesgo de que los investigadores se alejen del plan inicial que se definió. Pese a que existen trabajos que se pueden considerar como fuentes de información preevaluada, que nos ofrecen una visión más completa de la evidencia científica y de su aplicación en el mundo real, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis y el avance en su metodología son, sin lugar a dudas, uno de los mayores logros de la medicina y de la investigación en las últimas 3 décadas. De hecho, tenemos como por ejemplo la Cochrane, la librería Cochrane, pues, que actualmente ya se denomina Cochrane a secas, es la entidad internacional más prestigiosa y que, sin fines de lucro, publica desde los años 80 revisiones sistemáticas o metaanálisis. Sin embargo, esta Cochrane tiene una gran desventaja, y es que el acceso al texto completo de la mayoría de las revisiones sistemáticas publicadas por ellos es restringido. Sin embargo, lo que sí podemos es recurrir a abrir un resumen, un sumario, que en muchas ocasiones nos puede servir para los fines deseados. Y en muy pocas ocasiones podemos tener acceso al texto completo de manera gratuita. Y siempre cuando estamos haciendo la búsqueda, en este caso tenemos que buscar un icono que es un candadito que está abierto con la palabra free. En ese caso nos está indicando que podemos descargar el artículo sin hacer ningún pago, o sea, de manera gratis, de manera libre, ¿ok? Pero también podemos consultar otras bases de datos como aparecen acá si queremos hacer una revisión. También existen las llamadas revisiones narrativas, que por lo general las hacen los autores por invitación de los editores de las revistas. ¿Okay? No es que a mí se me ocurre que yo voy a hacer una revisión sobre, sino que el editor de una revista considera importante hacer una revisión en base a un tema X y se dirige a algún autor reconocido, algún investigador de renombre, por así decirlo, le solicita el artículo y él llega y hace la llamada revisión narrativa, pero es por invitación. A diferencia de los metaanálisis o revisiones sistemáticas, que estos sí los pueden hacer en cualquier momento, pero tienen que cumplir con una serie de criterios que en el área, actualmente para el área de nosotros se rige por las normas Prisma. Las pueden buscar en internet bajo esa denominación, ¿ok? Y allí les dan todos los criterios, las listas que deben cumplir a la hora de hacer una revisión sistemática. E igualmente tienen que registrarla también en Próspero para poder proceder después a la publicación. Ahora, si yo lo que quiero consultar es literatura gris, pues recurro a estas bases de datos que están acá. Y si quiero buscar artículos originales, artículos científicos, pues cualquiera de las bases de datos del orden de las ciencias que hemos mencionado previamente. También tenemos que ubicarnos en la selección de la fuente de información en el área geográfica que queremos realizar la investigación. Si queremos trabajar con información
correspondiente sobre todo a Estados Unidos o a Norteamérica, lo ideal es trabajar con Medline. Ahora, si yo quiero centrarme en Latinoamérica o el Caribe, puedo recurrir a Lilacs o puedo recurrir a Cielo. Por ejemplo, si estoy en África o quiero hacer una investigación sobre África, recurro al Index Medicus de África. Puedo utilizar el envase Excerta Medica Database en Europa o el ProQuest en el este y sur de Asia. Vamos a hablar ahora un poco sobre los problemas que se nos pueden presentar en la búsqueda. Y dentro de esto destacan dos criterios muy importantes que son la exhaustividad y la precisión. Ambos son criterios métricos empleados para evaluar el rendimiento de los sistemas de búsqueda y recuperación de información y reconocimiento de patrones. Dentro de este contexto hablamos de precisión o de valor positivo predicho como la fracción de instancias recuperadas que sean relevantes, mientras que hablamos de recall o de sensibilidad o exhaustividad a la fracción de instancias relevantes que han sido recuperadas. Tanto la precisión como la exhaustividad son entendidas entonces de manera directa como medidas de la relevancia. Ahora, también podemos interpretar estos dos criterios no como razones, sino como probabilidades. Y de esta manera, la precisión es la probabilidad de que un documento recuperado seleccionado al azar sea relevante, mientras que la exhaustividad es la probabilidad de que un documento relevante seleccionado al azar sea recuperado en una búsqueda. Debemos tener en cuenta que la selección aleatoria se refiere a una distribución uniforme sobre el conjunto apropiado de documentos, es decir, mediante un documento recuperado al azar. Nos referimos entonces a seleccionar un documento de todo el conjunto de documentos obtenidos de manera aleatoria. La selección aleatoria debe ser tal que todos los documentos en el conjunto tengan entonces la misma probabilidad de ser seleccionados. Ahora bien, en un sistema de clasificación típico, la probabilidad de que un documento recuperado sea relevante, obviamente va a depender en primera instancia del documento. Y esto también esta interpretación también se extiende a ese escenario. Otra interpretación para la precisión y la exhaustividad es la siguiente. Hablamos de precisión cuando expresamos la probabilidad promedio de una recuperación relevante, mientras que la exhaustividad es la probabilidad promedio de recuperación completa. Y entonces aquí tenemos un cuadro comparativo entre lo que es la precisión y lo que es la efectividad. En la precisión puede darse el caso de que no consigamos ningún resultado y esto puede obedecer a una serie de problemas. Entonces tenemos que evaluar si la base de datos que estamos utilizando es la adecuada, si el tópico que yo estoy intentando investigar es muy específico, si hay o no hay material publicado sobre el problema en particular que yo estoy buscando, si mi estrategia es muy restrictiva o muchas frases o tengo mucho y. Si debería buscar entonces más bien como texto libre, es decir, como vocabulario libre y no como vocabulario controlado. Mientras que cuando la efectividad es cero, es decir, tengo mucha información, pero es irrelevante, me debo hacer las mismas específicas, las mismas preguntas, pero enfocado desde un punto de vista diferente. Entonces, mi base de datos está adecuada, tengo que ser más específica, fui muy vaga. Los conceptos que elegí son muy ambiguos o amplios, o limité mucho los términos para la búsqueda, debería volver entonces al vocabulario controlado. Todas estas son cosas que deben entonces tomarse en cuenta cuando se presentan estos problemas en cuanto a la precisión y la efectividad de la búsqueda.
Entonces, la literatura describe algunos consejos para mejorar la exhaustividad en una búsqueda de información, y es que le agreguemos más términos de vocabulario controlado a los conceptos que estamos utilizando en el vocabulario libre, que expandamos los términos comprendidos en los tesauros, que agreguemos sinónimos con el operador OR, o sea, un término o el otro, utilizar términos amplios asociados a los más específicos, no buscar frases exactas, que era como yo les decía cuando colocábamos las frases entre comillas, sino combinación de palabras, y evitar el uso de los operadores lógicos restrictivos como y o no. Por eso preferimos usar el o. Utilizar la truncación en la búsqueda de información, y debemos evitar entonces el uso excesivo de limitantes durante la búsqueda de información. Todo lo opuesto entonces es válido cuando vamos a tratar los trucos para mejorar en la precisión. En este caso debemos utilizar un vocabulario controlado en lugar de texto libre, debemos limitar los conceptos al tópico principal, usar los subencabezados calificadores, evitar términos amplios, generales, ambiguos, y debemos elegir aquellos que sean más específicos. Igualmente debemos usar limitantes de relación, o sea, limitantes relacionados, evitar emplear la truncación durante la búsqueda y utilizar los operadores restrictivos y no. Aquí les presento para concretar un flujograma de la búsqueda de información. Para el inicio de la búsqueda de información debemos entonces precisar el tema. Si ya hemos precisado el tema, debemos pasar entonces a seleccionar los términos de búsqueda. Si tenemos los términos de búsqueda y encontramos los términos adecuados, nos vamos entonces al área de búsqueda y consultamos los índices, revistas, resúmenes, bases de datos, catálogos, bibliografía. Si conseguimos la información, entonces consultamos los catálogos y bibliotecas disponibles, verificamos si están los documentos, consultamos los documentos y finalmente terminamos obteniendo los mismos. Ahora, si cuando yo al inicio no he precisado el tema, ¿ok? Tengo entonces que consultar diccionarios, enciclopedias, etcétera, para aclarar el panorama, o sea, ver si logramos aclarar el tema. Si no logramos aclararlo, pues tenemos que hacernos un examen y reubicarnos nosotros mismos para volver a empezar el ciclo. Ahora, si logramos aclarar entonces el panorama y definir exactamente el tema que vamos a estudiar, continuamos con el mismo flujograma de búsqueda que habíamos mencionado anteriormente. Ahora puede darse el caso de que vengamos bien hasta acá, pero entonces cuando estamos tratando de elegir los términos de búsqueda, no conseguimos los términos adecuados. Entonces en ese caso debemos recurrir a consultar los tesauros, los vocabularios y documentos pertinentes que nos orienten entonces para encontrar los términos de búsqueda adecuados y poder entonces continuar con nuestro proceso de búsqueda de información. Si venimos bien y hemos cumplido toda esta parte, pero llegamos acá y no conseguimos información, quiere decir que debemos tener algún problema en la estrategia de búsqueda. Hay que redirigir entonces la búsqueda a fin de conseguir la información disponible. Y en el caso final, ya cuando estamos tratando de obtener los documentos, si no lo conseguimos, entonces debemos solicitarlo siempre y cuando las bases de datos, las bibliotecas virtuales o el medio que nosotros estemos utilizando para conseguir la información nos brinde ese servicio. En esta lámina tenemos un capture de la pantalla de búsqueda que nos aparece cuando entramos a PubMed. Y entonces, si nosotros queremos hacer una búsqueda sencilla, normal, debemos seleccionar nuestras palabras clave. Aquí tenemos un ejemplo. Yo estoy buscando sobre la resistencia antimicrobiana de Staphylococcus aureus. Escribo mis términos, que verifico que la ortografía esté correcta y le doy a donde dice Search, o sea, búsqueda.
Esto me despliega entonces una lista con todos los resultados arrojados por mi búsqueda. Fíjense que en este caso tengo 34.071 resultados. Cada uno aparece entonces listado con el nombre del artículo, los autores, la información de la revista donde está contenida la información, el DOI, que ahora veremos qué es, y los números de identificación en la base de PubMed. Además tienen una serie de filtros que pueden utilizar para discriminar la información obtenida. Se pueden obtener los resultados por año y pueden ver también aquí la disponibilidad de los textos, si solamente tienen el abstract, si está libre el artículo completo o si está el texto completo pero no es libre, sino que hay que cancelar para obtener acceso al documento. Esta diapo es la continuación de la pantalla anterior, donde veíamos primero que hablaba de la disponibilidad de los textos, pero aquí tenemos entonces también otras características que podemos utilizar para organizar nuestra búsqueda, donde dice información asociada, tipo de artículos, si voy a buscar en libros y documentos, en pruebas clínicas, si lo que estoy buscando son revisiones sistemáticas o metaanálisis, si son pruebas controladas randomizadas o si son revisiones sistemáticas, si la fecha de publicación, si lo quiero el último año, los últimos 5 años, los últimos 10 años y una serie más de filtros, ¿ok? Y de esta manera nos van saliendo entonces cada uno de los artículos. Si queremos afinar un poco más la búsqueda para hacerla más precisa, como mencionamos previamente, debemos entonces utilizar el conector I. Entonces fíjense, en este caso yo quiero hablar, estoy buscando información sobre Staphylococcus aureus resistente, la resistencia antimicrobiana en Staphylococcus aureus, y relacionándolo con la oxacilina. Es decir, quiero ver cómo está la información de la resistencia antimicrobiana, pero particularmente en las cepas de Staphylococcus aureus de acuerdo a su susceptibilidad a la oxacilina. Y fíjense que de 34.000 y tantos artículos que tenía, al refinar la búsqueda, me quedan 2.373 artículos, lo cual me denota entonces que para este tema en particular, estos serían los artículos más relevantes. Ahora fíjense, aquí también pueden ver que por ejemplo, en este caso, este artículo les dice que está completamente libre el artículo, o sea que lo pueden descargar de manera completa, mientras que cuando no dice nada, simplemente deben entonces pagar una pequeña cantidad de dinero por el artículo. Todo lo que yo les mencioné previamente estaba en la búsqueda en PubMed, pero en la búsqueda sencilla. Ahora también podemos hacer una búsqueda avanzada y estas son las pantallas que nos muestra. Aquí podemos seleccionar el campo que nosotros vamos a investigar. Aquí colocamos los términos de búsqueda. Aquí podemos ir añadiendo, por eso le dice añadir, ¿ok? Y luego le damos a la palabra search, que es búsqueda. Y nos salen entonces los listados de artículos en referencia al tema que estamos buscando. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Pues en nuestra pantalla de búsqueda que teníamos inicialmente, vemos que existe la palabra Advanced. Hacemos clic ahí y nos aparece entonces lo siguiente. Utilizar otra manera de buscar que es utilizando el Single Citation Matcher, donde aquí, fíjense, la pantalla que nos muestra es esto, y aquí colocamos entonces el nombre, cuando ya tenemos la información precisa, colocamos el nombre de la revista, la fecha, el volumen, artículo, el número de la primera página, el nombre del autor, las palabras en el título, y de esta manera le damos a Search
para que nos despliegue los resultados de la búsqueda. Aquí en esta diapositiva les muestro un ejemplo de esta búsqueda por el Single Citation Matcher, donde por ejemplo, si yo coloco en la parte de Journal que quiero buscar en la revista chilena de infectología, el año 2014, volumen 31, artículo 2, primera página, la 165, cuyo autor es la servidora Maribel Castellano, y en el título aparecen las palabras Estafilococcus aureus. Al desplegar los resultados, fíjese, me dice que encontró un resultado en la revista chilena de infectología que habla sobre Estafilococcus aureus, que es esto que está acá, que es el título del artículo de esta servidora y su equipo de investigación. Y de paso les dice que es un artículo gratis que lo pueden descargar en cualquier momento. Ahora bien, una vez que hemos terminado, digamos, nuestra búsqueda de información, tenemos que ver cómo vamos a acceder a los artículos científicos para poder descargarlos por internet. Y esto varía porque se puede hacer sin suscripción, es decir, cuando uno no tiene acceso directo a la base de datos, o con suscripción cuando tenemos acceso directo dentro de la red. ¿Cómo accedemos entonces a los artículos científicos si no tenemos suscripción? Pues se puede lograr el acceso a través de la revista siempre y cuando el documento esté disponible en formato de acceso abierto. También puede hacerse que puede ser que el autor haya puesto a disposición el documento, ya sea a través de una página web personal del autor o de un repositorio en particular. Ahora, si tenemos suscripción con una base de datos, hacemos entonces el acceso a estos artículos científicos a través de las bases de datos o a través de Google, y generalmente para esto utilizamos un número, un código que es el llamado DOI, que quiere decir en español el número de identificación del objeto digital, o sea, Digital Object Identifier, ¿ok? Identificador digital de un objeto. Este es un número, un código identificador de cada artículo en particular y nos permite recuperar de manera inequívoca cada documento. La mayoría de las revistas científicas de calidad lo tienen y las que no lo tienen están en proceso de obtenerlo. ¿Ok? Aquí tienen el mismo ejemplo que yo les mencioné de mi artículo y ven entonces aquí el número del DOI que le corresponde. Siempre que ustedes escriban en una búsqueda este DOI, siempre les va a salir este artículo en particular. Ahora bien, una vez que supuestamente ya hemos terminado de la búsqueda de información y hemos obtenido el acceso a los artículos, es decir, los hemos podido descargar, debemos tener ahora como finalidad almacenar y recuperar todo ese material informativo de tal manera que se nos facilite la redacción. Y para esto se utilizan actualmente los sistemas automatizados que son gestores de bases de datos bibliográficas. Aquí tienen algunos ejemplos. Uno de los más utilizados en la actualidad es el Mendeley. Yo no voy a entrar en muchos detalles sobre esto, pero en el material complementario que se les va a colocar a ustedes en la página, tienen un tutorial para que ustedes lo revisen porque deben aprender a manejar este gestor de bibliografías, que les facilita no solamente el registro de la información y su almacenamiento de manera ordenada, sino que también les permite seleccionar el estilo o el modo de elaborar la bibliografía, y las va haciendo directamente a medida que ustedes van redactando el texto de su trabajo. Ahora bien, ¿qué funciones tiene en sí? O sea, ¿cuál es la importancia de organizar la información? ¿Para qué sirve esto?
para buscar e importar información, es decir, pasar información de una base de datos a otra. Búsqueda e importación directa de registros de bibliotecas de todo el mundo e integración automática en la base de datos propia. También búsqueda e importación directa de registros o de artículos de PubMed, importación de registros de bases de datos bibliográficas y quizás una de las más importantes, que es la organización y recuperación de URL y documentos, particularmente con la apertura directa de enlaces a documentos salvados y URL. Entonces, para organizar la formación, debemos entonces ver cómo vamos a darle entrada a la información, cómo la vamos a editar, cómo la vamos a organizar y cómo vamos a hacer los registros bibliográficos. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de referenciar todo tipo de documento, ya sea un libro, un audio, un video, etcétera. Y estos sistemas nos van a permitir generar automáticamente la lista de autorías que corresponden pues a la bibliografía y la eliminación automática de los registros duplicados. Todo esto, como les decía, después nos sirve a nosotros para generar y presentar la bibliografía. ¿Por qué? Porque nos facilita la inserción automática de las citas en el texto según el formato y estilo deseado, que era lo que yo les mencionaba, y nos va dando entonces después la generación automática de la lista de referencias bibliográficas de acuerdo al formato y estilo que ustedes hayan seleccionado, sean las Vancouver, las APA, las de luz, etcétera. Las de luz, cabe hacer la referencia que por ser particulares no están enmarcadas dentro de estos programas y en esos casos deben hacer los ajustes de manera manual. Ya no quiero terminar sin decirles también que entonces en el material complementario ustedes van a tener una serie de videos tutoriales sobre cómo navegar en las distintas bases de datos, cómo obtener la información, cómo utilizar el Mendeley como les mencioné previamente, y también les voy a colocar un tutorial sobre una página muy utilizada por nosotros que es el Sci-Hub, ¿ok? Que es una página donde ustedes al colocar o la URL o el título del artículo o el DOI pueden obtener libremente los documentos, los artículos, los PDF, el texto completo de esos artículos si están disponibles. Y de tal manera que, por ejemplo, algunas editoriales que no nos dejan bajar artículos sin cancelar, como por ejemplo el Sevier, simplemente entonces nosotros en la búsqueda vemos cuál es el DOI del artículo correspondiente que no podemos obtener porque no tenemos cómo pagarlo, y ese DOI lo introduzco entonces en el renglón de búsqueda del Sci-Hub y por allí entonces lo podemos descargar, que es una ayuda muy útil para poder efectuar nosotros los trabajos de investigación. Bueno, con esto doy por terminado entonces el tema de fuentes de información y búsqueda de la información, y en la próxima clase vamos a tratar todo lo concerniente en relación a las normas de presentación de trabajo en los diferentes estilos más utilizados actualmente. Hasta la próxima.